Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. ¿Lo tenemos? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del domingo anterior? Amén. De qué manera Jesús había sanado a un hombre que había sido bajado por el techo, ¿sí? Y esto por el esfuerzo de 4 hombres, ¿sí?, que tuvieron misericordia. A continuación, leamos por favor del verso 27. ¿Sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 27. Y vamos a leer hasta el verso 28. ¿Le parece bien si lo leemos al unísono? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Podría repetir conmigo el verso número 28? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, nuevamente, Señor, tu pueblo ha dado lectura a tu palabra. Bendíganos, oh Dios. Use, Padre Celestial, Padre bendito, su eterno evangelio, que sea su Santo Espíritu tratando y ministrando nuestras vidas. Sé propicio, mi Dios, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos. Permite que tu gloria, permite que tu presencia, Señor, se manifieste poderosamente en esta tu casa de oración. Háblanos, oh Dios. Trata con nuestros corazones. Señor amado, si hemos venido, mi Dios, Padre, por una palabra, si hemos venido por un milagro, Señor amado, en esta hora, te pido, te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos los concedas, mi Dios. Si hemos estado atados, libértanos. Si hemos venido débiles, oh Dios, fortalece nuestras debilidades. Si hemos venido con hambre y sed de tu palabra, llénanos, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Y permite, Padre, que tu glorioso Espíritu haga, Padre, en esta hora milagro, rompa cadena, rompa ligadura, Señor amado, y que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en esta tu casa. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, verso 27 nos dice: después de estas cosas, es decir, de aquel milagro maravilloso que Dios había realizado por medio de un paralítico, donde el pueblo había salido diciendo: hemos visto la gloria de Dios en aquel lugar donde Jesús había así predicado la palabra. Luego de estas situaciones, de estos acontecimientos, dice el verso número 27, salió y vio a un publicano. Amados hermanos, cuando la Escritura hace referencia a este cargo publicano, porque era una función y una función de un colaborador del Estado, aquel que ejercía la labor de publicano, de acuerdo a los antecedentes históricos, estos oficios eran dados, sí, por el Imperio Romano a aquellos que, teniendo gran cantidad de dinero, es decir, personas ricas, pudiéndolos comprar por medio de una oferta, obtenían la labor de poder cobrar los impuestos al pueblo. Es decir, que para poder ser un publicano, primeramente se tenía que ser adinerado, tenía que ser un hombre pudiente, ya que aquel que invertía en este oficio, más tarde si recuperaba también la inversión, su ganancia,
haciendo, diríamos, o cobrando impuestos adicionales para poder sacar el capital y la ganancia también para el Estado romano y para sí. De alguna manera, todo aquel que ocupaba el lugar o el oficio de publicano era una persona no grata entre su pueblo, porque se pensaba que todo aquel que ocupaba ese oficio era un traidor a la patria, ya que el hombre judío se prestaba para poder cobrar impuestos a su propio pueblo. Todo hombre que ocupaba un cargo público de esta naturaleza no encajaba en la sociedad judía. Más bien se lo catalogaba como un hombre traidor, como un hombre pecador. La Escritura nos dice respecto a este, versículo 27, que Jesús dio a un publicano llamado Leví. La Escritura nos dice que este hombre era de descendencia obviamente judía. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, si me acompaña por favor, en el capítulo número 2, verso 14, que este hombre llamado Leví era hijo de un judío llamado Alfeo. Marcos capítulo número 2. Verso número 14 nos dice: y al pasar vio a Leví, hijo de qué, o de quién, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Este nombre muy particular, por cierto, aquellos que han estudiado la Escritura o han hecho un seguimiento de la Escritura a través del libro del Génesis, se darán por enterado que Leví, el nombre Leví, pertenecía a uno de los hijos de Jacob. Leví, de hecho, en su interpretación, mis queridos hermanos, nos dice la Escritura, en ese sentido, que Leví significaba unión. Ese es el término en sí de este nombre. Acompáñeme por favor al libro del Génesis y veamos esta pequeña referencia. Libro del Génesis, capítulo número 29, verso 34, nos dice el Señor. Génesis 29, verso 34. Y concibió otra vez, está hablando aquí de una mujer llamada Lea, la cual era la primera esposa de Jacob. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo esa mujer: ahora esta vez, que dice ahí, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Es decir, que este era el tercer hijo. Por tanto llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Leví. Recuerde, este nombre significa unión, o el que une a los suyos. Pero, mi amado hermano, a diferencia de lo que su nombre representaba o significaba, nada de unión, o por lo menos su nombre no le hacía de alguna manera asociación, o dignidad a lo que el pueblo tenía en concepto de él. Más bien a él lo veían no como una persona que unía al pueblo, sino que más bien dividía al pueblo, siendo él un intermediario entre Roma y el pueblo judío para cobrar tributos. La Escritura menciona en el versículo 27 que este hombre estaba sentado al banco de los tributos públicos. Recuerde estos antecedentes. Pero la Biblia dice en el verso 27, en la parte final, que Jesús le dijo:
sígueme. Puedo, amado hermano, resaltar algo muy grande en este verso número 27. Cristo, al igual que nuestro Dios, no hace acepción de personas. El Señor, mi amado hermano, no está viendo la labor que desempeñamos, ni la condición que pudiéramos representar en medio de la sociedad. Mucha gente, de hecho, juzga y cataloga a los hombres de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su apariencia o a muchos aspectos que le pudieran jugar en contra o en favor también. De ahí, mi amado hermano, puedo decir que Leví, si bien es cierto, era un hombre judío, era un hombre, sí, que no era aceptado por lo que hacía. Pero a Jesús no le interesó en qué se desempeñaba Leví. A Jesús no le interesó si Leví era un cobrador de impuestos o era simplemente alguien que le daba dignidad a su nombre. Jesús vio una vida perdida que necesitaba salvación. Es por eso que Jesús, acercándose a él, le dijo: sígueme. Verso número 28. ¿Cómo reacciona Leví? Dice el Señor: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Verso número 29. Y Leví le hizo gran banquete, obviamente en su casa, y había mucha compañía de quienes. ¿Quiénes eran los amigos de Leví? ¿Del pueblo? No. Su condición, recuerden, de empleado público a cargo de los tributos, le había hecho un cerco entre la sociedad judía. Solamente amigos de él eran otros que ocupaban la misma función o cargo que él también ocupaba. Y de alguna manera, mi amado hermano, eso tiene mucha relación también con nuestro contexto actual. Si alguien se dedica, por ejemplo, a traficar con drogas, ¿quiénes serán su círculo de amistades? Delincuentes, gente deshonesta, gente que de alguna manera se puede catalogar como el rechazo de la sociedad. Si alguien asimismo tiene un círculo social, sí, de ejecutivo, también sus amistades irán en ese mismo nivel. Recordando que Leví era un hombre desechado por los ciudadanos comunes. La Biblia nos dice en el verso 29: y Leví le hizo grande banquete en su casa, y como no era de otra manera de esperarse, y había mucha compañía también de publicanos. Ahora, qué preciosa oportunidad de Jesús para poder exponer el evangelio, ya no solamente a uno al cual había hecho un llamado en especial, sino que ahora tenía delante de sí a muchos publicanos. Y ahora Jesús se disponía a predicar la palabra a un grupo rechazado por la sociedad judía. La Escritura nos dice, amado hermano, si me acompaña, en el libro de Santiago, en el capítulo número 2, carta de Santiago, más adelante del libro de los Hebreos, antes de la carta del apóstol Pedro. Capítulo número 2, verso número 1. Quiero resaltar esta gran verdad bíblica. Dice el Señor, Santiago 2, verso 1: hermanos míos, que vuestra fe o vuestra creencia en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿qué nos dice el Señor ahí? Sea sin acepción de personas. Primera lección espiritual para nuestras vidas. ¿A quién te dispones, sí, dar el evangelio? ¿Solamente a tu círculo social? ¿Solamente a aquellos que pudieran identificarse contigo por lo que haces o por cómo vives? ¿Tienes de alguna manera algún prejuicio como lo tenía la sociedad de Israel sobre aquellos
aquellos que ocupaban una función de publicano. Amados hermanos, Jesús rompió el esquema, rompió el molde y se acercó a un grupo que era rechazado por la sociedad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el Señor, sí, hizo de alguna manera preferencia por los más necesitados. Y mientras más pecador es el hombre, mientras más necesitado está, mayormente necesita el socorro y el auxilio de lo alto. La Biblia menciona en Santiago, pues, que nuestra fe no puede tener bajo ninguna circunstancia acepción de personas. Tan, amado hermano, tan importante es que le prediques a tu hermano, a tu primo, a tu mejor amigo en el colegio, a tu compañero en el trabajo, como aquel que te ha hecho daño, te ha lastimado, aquel que de pronto puedes ver con ropa andrajosa. Tanta oportunidad debe de tener el gerente de la empresa como el mendigo bajo el puente. Todos necesitan escuchar la voz de Dios a través de tus labios para la gloria del reino de los cielos. En el verso número 29 continúa diciendo: y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Fue este acaso, diríamos, un encuentro ocasional de Jesús? ¿O Jesús ya acostumbraba a relacionarse con gente, sí, de pronto considerada por la sociedad como escoria? Acompáñeme al Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 15, más adelante. Lucas capítulo 15. Leamos pues el verso número 1 y 2. ¿Lo tiene? Mire lo que el Señor nos dice en esta noche. Se acercaban, y me interesa esto, se acercaban, dice, ¿a quién? Ahora, muy importante este asunto. ¿Cuándo alguien en confianza se te acerca? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando ellos pueden ver en ti que estás abierto para poder recibirles. Amado hermano, qué importante es mostrarse cordial y educado para que el Evangelio pueda tener apertura. Mucha gente puede caminar por el mundo con indiferencia y viviendo tan solamente para sí la gloria del Evangelio. ¿Qué hay de aquel que quiere buscar tu mirada porque está desesperado por su problema, por su vida, y tú, mi amado hermano, con indiferencia, volteando para otro lado, te desentiendes de la necesidad de tu prójimo? La Biblia dice, versículo número 1 del capítulo 15 de Lucas, se acercaban a Jesús. ¿Por qué se acercaban? Porque Él siempre tenía las manos abiertas para recibirle, siempre tenía una palabra para saciar a aquel que estaba en necesidad. Qué importante, mi amado hermano, es entender que el ministerio de Jesús no fue un ministerio, sí, limitado, sino abierto para todos. La Escritura aún más nos dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Recuerden, ellos se acercaban a Jesús. Obviamente, quien veía a Jesús veía el amor manifestado en la persona de Cristo. ¿Cómo te ve la gente a ti, mi querido hermano? ¿Pueden ver a alguien en quien confiar? ¿O pueden ver una pared? ¿O pueden ver a alguien que está enmudecido mientras su entorno se cae en pedazos? ¿Cómo te estás reflejando de acuerdo a lo que tú has creído? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Eres alguien accesible? ¿Alguien en quien la gente puede acercarse con toda libertad y decirte, hermano, ayúdame? Y tú teniendo la apertura poder decirle, no hay problema, cuenta conmigo, porque Cristo también me ayudó en el momento más necesario. ¿Cómo te ve tu entorno?
Eres alguien en quien puede, sí, compartirse los problemas. Amados hermanos, Jesús fue un hombre de apertura. Jesús no hizo sección de personas. A veces, mi amado hermano, pensamos que el evangelio se debe de vivir, sí, dentro de 4 paredes o solamente dentro de una iglesia. Tu evangelio, amado hermano, no es privado. De hecho, la palabra de Dios debe de ser proclamada a las 4 vientos. No en vano Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, para que aquel que crea pueda ser salvo también. La Biblia nos dice aún más: y los fariseos y los escribas, recordando que estos 2 grupos eran grupos religiosos de aquel entonces, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y me interesa ese texto, porque ese texto revela el por qué mucha gente no quiere dar a conocer a Cristo en su vida públicamente, por el temor al que dirán de los demás. ¿Te acercarías tú con portafolio en mano, con corbata en cuello, con saco, con leva, a alguien que se encuentra en una esquina con un pantalón andrajoso, sin camisa, de pronto mugriento, con un olor desagradable? ¿Te acercarías a él, amado hermano, y le compartirías en tu etiqueta el evangelio de Cristo? O diríamos, se te ensucian las uñas si acaso lo pudieras abrazar, llevarlo a tu casa y darle un bocado de pan. ¿O estás pensando, qué dirán si me ven compartiendo con un evangelio de amor? Porque de gracia se te fue dado, y recuerda que de gracia también debes compartir. Recuerda lo que dice Santiago, capítulo 2. Sea pues este evangelio, esta fe en Cristo Jesús, sin acepción de personas. ¿En qué concepto el entorno tenía Jesús? Como a un hombre que le gustaba inmiscuirse con pecadores, y con ellos aún dice, aún come. La Biblia, para remarcar lo dicho, nos dice algo sorprendente. Acompáñame nuevamente a la carta de Santiago, capítulo número 2. Evangelio, sí, de Santiago, o carta de Santiago, capítulo número 2. ¿Lo tienes? Mira la ilustración que el Señor nos enseña en esta noche. Verso 2 en adelante. Nos dice la palabra: porque si en vuestra congregación, es decir, en vuestra iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, es decir, en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos
¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amados hermanos, esa verdad es tan latente como lo fue en aquel entonces para la iglesia primitiva, como lo debe ser ahora para la iglesia actual. ¿Cuál será el desenlace de esta situación en la vida de Jesús? Lucas capítulo 5. Verso 29 y 30. Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban ¿contra quién? Contra los discípulos, es decir, contra los seguidores de Jesús. Recuerda, amado hermano, seguir a Cristo va también, así sin que tú lo quieras o no, va a traer, querido hermano, crítica, va a traer murmuración, porque ha salido del marco referencial que esta sociedad te ha implantado. La Biblia dice que ellos se fueron en contra de los discípulos y le dijeron: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero, ¿quién responde ante esa pregunta? Verso 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En eso consiste el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio o el mensaje de salvación no es para aquellos que son dignos, sino más bien indignos de recibir la gracia y el perdón de Cristo Jesús. La Biblia, mi amado hermano, nos enseña que Jesús, dándole respuesta a esta crítica, les dice: son los que están, sí, enfermos los que me necesitan. Es decir, Jesús vio en publicanos enfermedad. Jesús vio en estos hombres una necesidad urgente de ser salvados. Pero, mi amado hermano, el denominador común del pueblo era el rechazarlos. Mientras Cristo abrió sus manos para aceptarlo, el pueblo le decía: no los recibáis ni siquiera en casa. Para un fariseo y un escriba era, amado hermano, algo repugnante ingresar siquiera a la casa de un pagano. Hay una referencia bíblica al respecto. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 18, para que veas hasta qué punto los hombres, guardando tradiciones, rompían el mayor mandamiento del Señor. ¿Cuál es? El tener amor para su prójimo, el tener misericordia. Evangelio según San Juan, capítulo número 18. Mirad pues lo que dice la palabra. Recordando en esta escena, verso 28, que a Jesús se lo había tomado ya preso por parte del Sanedrín y había sido llevado ante Pilato. Dice el verso 28 del capítulo 18 de Juan: llevaron a Jesús de casa de Caifás, ¿hacia dónde? Al pretorio.
Eso era un recinto romano. Era de mañana y ellos, es decir, los sacerdotes, y ellos no entraron en el pretorio. ¿Para qué? ¿Cuál fue la excusa que ellos tenían para no ingresar en un lugar, sí, en este caso griego o romano? Dice ahí, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eso es como tratar de decirle al Señor: Señor, hoy yo no puedo o no quiero predicar en un lugar donde hay prostitución porque tengo que cenar en la noche y no quiero contaminarme con esas mujeres sucias. Recuerda, para predicar la palabra. Amados hermanos, es preferible que compartas o que puedas de alguna manera intimar con aquellos que necesitan del Evangelio antes de que falsamente o hipócritamente, si tengas una comunión de un pan y un vino sin tener previo misericordia por tu prójimo. De hecho, el Señor en más de una ocasión nos dijo: si alguien tiene algo contra su hermano y trae ofrenda, deje su ofrenda a un lado y restaure su relación con su prójimo y luego venga y póngase a cuentas con Dios. Esa es la ley del amor, la ley que no hace acepción de personas. De esa manera se conducían los grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Esperamos que en nuestros tiempos estos mismos acontecimientos y características no se repitan en el pueblo cristiano. Aún más dice la Biblia. En el verso 31, Jesús le responde diciendo: los que están sanos no tienen necesidad, recuerda, ¿de qué? De médico. Y voy a remarcar este texto. Qué fácil es para un creyente organizar un retiro espiritual. Y yo no tengo nada contrario con respecto a esto. Pero les es más fácil predicar a los que se les ha predicado, invitar a sus cultos a los que ya son cristianos, que salir a buscar la oveja que se había perdido. Invierten cientos y miles de dólares organizando, amado hermano, tours para irse a pasear con otros hermanos, que hacer colecta e ir a cárceles, e ir a hospitales y llevar un mensaje al que está en agonía. Recuerda, el Evangelio es para los que están enfermos, no para los sanos. Dejémonos de tanta hipocresía. Dejémonos de ser un grupo selecto. Amado hermano, de hecho, la nomenclatura de iglesia en el griego significa los llamados hacia afuera. La iglesia de Cristo es la que debe de salir a buscar lo que se había perdido. Yo no he visto en la vida de Jesús, en los 4 evangelios, que Jesús se haya quedado en casa esperando que su casa se llene. Él siempre recorría aldeas, ciudades, parajes, aún pasaba lagos, pasaba ríos para salir a buscar hombres perdidos, hombres necesitados de salvación. Esa misma labor, esa misma obra, la iglesia actual debe seguir imitando. La Biblia nos dice que los sanos no tienen necesidad de médico, recuérdalo, sino los enfermos. ¿Ves a alguien que está consumiendo droga? Él es el candidato que Dios te pone por delante para que te acerques, te saques la etiqueta a un lado y le compartas el Evangelio de Jesús. ¿Ves a alguien que está en pelea alrededor de tu casa? Tu vecino está peleando con tu vecina. Ellos son los candidatos más allá de tus contrariedades personales. Vénsete a ti mismo y comparte el Evangelio de Jesús. Ves a tu compañero, aquel que te ha portado de pronto coraje, ira, pero él ya está pasando por un problema familiar. Él es el candidato a la mano para que tú le compartas el Evangelio.
Amados hermanos, recuerda un precioso pasaje de la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, teniendo oportunidad de ser luz, ha preferido ocultarla y no destellar, no alumbrar con la luz con que fuimos alumbrados? La palabra de nuestro Dios nos dice en el verso 32: no he venido a llamar a justos. Óyelo bien. Si tú te sientes indigno, por otra parte, si te sientes pecador, o si eres visto o considerado como un publicano, la Biblia también nos trae un evangelio de paz para ellos. No ha venido el Señor a llamar a justos. No le digas al Señor: déjame arreglar mi vida para poder seguirte. El publicano no era alguien digno, pero el Señor le dio la oportunidad de la salvación. No esperes que tu mujer vuelva para venir a Cristo. No esperes que tu hijo esté sano, o terminar tu carrera, o empezar un nuevo negocio para decir: ahora sí voy a seguir a Cristo. Ven tal cual estás ahora, porque el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. El Señor dice en este último verso: no he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ha venido a buscar a pecadores, pero ¿para qué? Para que procedan al arrepentimiento. Acompáñame a un texto maravilloso. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo número 4. ¿Lo tienes? Nos dice el Señor: versos número 8 al 10. ¿De qué manera un hombre pecador puede acercarse al Señor? Esta es la fórmula divina. Acercaos a Dios y Él, óyelo bien, se acercará a vosotros. Recuerda esto, mi querido amigo o hermano, que estás en transgresión contra tu Dios. Acercaos a Dios, es decir, que Dios te insta a que tú te muevas hacia Él. Segundo, ¿qué hará Dios por su parte? Te dará la espalda. ¿Qué dice el texto? Y Él, por consiguiente, se acercará a vosotros. Una vez en la presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? El mismo texto lo declara: pecadores, porque eso es lo que somos si no hemos venido al arrepentimiento. Pecadores, limpiad las manos. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios nadie puede decir con manos limpias que no ha cometido pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno solo. Limpiad las manos. Y vosotros, eso se refiere ya a la iglesia, los de doble, ¿qué dice? Los de doble ánimo, es decir, los que hoy se identifican como cristianos y que mañana son mundanos tal cuales como lo son sus compañeros. Un día están predicando de Cristo, otro día están bailando reggaetón. Un día están escuchando alabanza, otro día están escuchando música mundana. Un día están en la iglesia, otro día están en la discoteca. Un día son fieles, otro día son infieles. Un día diezman, un mes ya no lo hacen. Un día predican y otro día dicen: no me da la gana de predicar, y ya no lo hacen. La Biblia para ellos nos dice: los de doble ánimo. ¿Qué nos
dice tanto a los pecadores como a los de doble ánimo: purificad vuestros corazones. ¿Quién tiene el poder para purificar? Sí, el alma y el espíritu, solamente la sangre de Cristo Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. ¿Cómo debemos venir? El verso 9 lo declara: afligíos, es decir, un arrepentimiento sincero, y lamentad y llorad, que vuestra risa, ¿en qué debe de convertirse? Se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y recuerda, humillaos delante del Señor, y Él, ¿de qué se va a encargar? Y Él os exaltará. Amado hermano, Jesús, al igual que en este tiempo, sí, actual, te invita tal cual como lo invitó al publicano. Una pregunta vale en esta noche: ¿estarás dispuesto a dejarlo todo, más allá de la cuestión, del cuestionamiento de los hombres, más allá de aquel que pudiera señalarte y decirle: pero si este es pecador, pero si este es murmurador, este de aquí es un delincuente, este de aquí es un peleonero? Es verdad, no podemos, amado hermano, revertir lo que hayamos hecho, pero sí podemos empezar de nuevo a través de la sangre de Cristo Jesús. Él nos dará una nueva oportunidad. Él nos dará, mi amado hermano, el acceso para empezar una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia termina diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Abre conmigo el último texto bíblico, carta de Oseas, libro de Oseas, después del profeta Daniel. Oseas capítulo 6. Y recuerda esto: profeta Oseas capítulo 6, verso número 6. ¿Lo tienes? ¿Podrías ponerte de pie para leerlo junto? Oseas capítulo número 6, después del profeta Daniel, verso número 6. ¿Lo tenemos todos? Leámoslo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Lo podrías leer nuevamente a viva voz? Nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Oremos. Amado Dios, en esta noche, que tu misericordia, oh Dios, se haga latente en esta hora. Permítenos, mi Cristo, así como lo hiciste con Leví, este hombre, oh Dios, aunque pareciera mentira, dice el Evangelio de Mateo, que este fue el autor de ese Evangelio. Oh mi Dios amado, tu palabra puede, Señor amado, edificarnos. ¿Cómo llamaste a un hombre excluido de la sociedad para que luego fuese un medio por el cual un evangelio pudiera salir a los cuatro vientos? Así tú puedes levantar en esta noche a los hombres arrepentidos que vienen delante de ti. En esta noche, oh Dios, no importa en qué concepto el mundo me tenga, no importa si sea un hombre pecador, hoy quiero, oh Dios, aprovechar este mensaje. Quiero aprovechar, oh Dios, la oportunidad que me estás dando para arrepentirme, para que de aquí en adelante mi vida pueda ser reivindicada.
no por mis obras, sino por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor amado, el que yo me encuentre aquí, en esta noche, en este lugar, no es una casualidad. Hay un propósito del cielo. Tú me has traído. Tú me has hecho, Dios, ingresar a este lugar. Tú me has dado esta oportunidad. Y yo te pido, Dios, que por tus misericordias me brindes tu perdón. Me arrepiento, Dios, de todos mis pecados. Recibo a Jesús en mi vida. Límpiame, Señor, así como lo hiciste con un hombre llamado Leví. Llámame por mi nombre, Señor. Considérame para la salvación. Hazme digno, Dios, yo que soy indigno. Reconozco que yo soy enfermo y necesito de médico. Yo soy la oveja perdida que tú hoy has venido, oh Dios, a buscar. Llévame, mi Dios. Llévame a tu redil. Llévame, oh Dios, a ese consultorio divino. Dame la prescripción de tu palabra para seguir esta receta al pie de la letra y encontrar sanidad para mi alma, salud para mi cuerpo, restauración para todos los míos. Oh mi Cristo, yo te doy gracias, Señor, porque en esta noche tu perdón no se ha hecho esperar. Siento, oh Dios, que recae tu gracia sobre mi vida. Siento, oh Dios, que mi vida en esta noche está siendo limpiada por el poder de la sangre de Jesús. Gracias, mi Dios. A ti, oh Dios, doy la gloria en esta hora por lo que has hecho en mi vida. El más grande milagro, el milagro de la salvación. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. A Él toda la gloria.